Nadie quiere preguntarle la herencia. Ah, sí. Pero voy a decir algo antes que pregunte. Tiene mucho que ver con el matrimonio y el divorcio. Un hombre en cualquier día de su vida no necesita estar haciendo testamento por su herencia, porque el Corán establece claramente cómo se reparten los bienes. Es más, el hombre solo tiene derecho de testar sobre 1/3 de su fortuna. El ser humano, la mujer también puede hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Corán establece claramente: si muere un señor y tiene una esposa y 2 hijos y su mamá en vida, se va a repartir de la siguiente manera: 1/4 de sus bienes para la esposa, ¿sí? 1/3 de sus bienes para su madre, y el resto se reparte entre los hijos. Para el hombre, el doble que para la mujer, de lo que sobra. Si el hombre muere con papá, mamá, abuelo, digamos, ¿no es cierto?, 2, 3 esposas y 5 hijos, ¿cómo se reparte? Ya se sabe. Mamá recibe 1/3, el papá recibe 1/6, ¿sí? O se puede hacer compartir a la madre y a la abuela el 1/3, a la madre 2 partes, a la abuela 1. El 1/6 del padre se comparte con el abuelo o no se comparte, dependiendo de la escuela. ¿Ya? Las 3 esposas compartirán el 1/4. El 1/4 de los bienes. Estamos hablando de la herencia. Si hay hijos, el 1/4 de las esposas pasa a ser 1/8, y el resto, lo que queda después de darle a la esposa, a la madre, al padre, al abuelo, el resto se distribuye entre los hijos o entre las hermanas. ¿Sí? Las hermanas tienen preferencia sobre los hermanos. Entonces, la fortuna del hombre ya está dividida desde el momento en que este hombre la tiene en la fortuna. O sea, que nadie se preocupe al morirse que se van a estar peleando por sus bienes, porque todos saben cuándo vamos a hacer. Pero si alguien, algunos musulmanes aquí en Bolivia quisiera establecer eso, tendría que poner en su contrato de matrimonio esa cláusula. La ley Quiero mi pertenencia de ser dividida de la forma. Aún así, la ley boliviana es intolerante, o sea, no permite la diversidad cultural. En este caso, el musulmán está en problemas con la ley boliviana, porque la ley boliviana tiene otras disposiciones y no toma en cuenta la cultura de uno, no toma en cuenta su religión, no toma en cuenta. O sea, es un problema para los musulmanes. Yo lo que aconsejo siempre es que conversen entre los herederos y se pongan la mano al pecho. La ley boliviana hay que darle su gusto a la ley boliviana, porque si no nos meten presos. Pero después tenemos que arreglarnos entre los herederos como Dios manda. Sí, hay que tratar de juntar los 2 puntos de esos que están opuestos. Porque también tenemos un compromiso de lealtad al Estado boliviano, porque el Estado nos da cosas buenas y nosotros nos estamos comprometiendo a ser buenos ciudadanos. Entonces hay que combinar en lo posible las 2 cosas. Pero lo ideal sería que nosotros como ciudadanos exijamos nuestros derechos y se haga incluir en las leyes, ¿sí?, del derecho familiar, que las herencias se deben repartir según la cultura. No alcanza, la ley boliviana, es sumamente rígida. Ya yo lo pregunté eso, y es un abogado musulmán. Es indistinto la muerte de la disposición de herencia del esposo o de la esposa. No lo entendí. Yo muero, hay tantos cuartos para mi esposa, tantos para mi madre. Cuando muere el esposo y tiene sus bienes, ¿cuánto le corresponde al esposo o no le corresponde? El esposo no hereda fijo, en este momento no lo tengo seguro, pero el esposo no hereda fijo. Es decir, hay algunos herederos que tienen
Lo mismo con la mujer, si la mujer muere, primero hay que ver si su mamá está viva, si su hija, su hermana, ¿no es cierto? Y el esposo pasa a ser asaba junto con los hijos. El esposo se le hereda como si fuera hijo. En el caso de aquellas familias, pues hay familias particulares que se casan, tienen hijos, pero son familias tan buenas que vienen a adoptar a un niño y se cree como hijo. ¿Eso huérfano tiene derecho a eso? La adopción es nula, la adopción no existe en el Islam. El profeta Muhammad, antes de ser profeta, había adoptado a un niño, ¿no es cierto? El Sagrado Corán nos muestra claramente, ¿sí? Dios lo obligó al profeta a mostrarle claramente a los demás musulmanes que la adopción no existe. Entonces, cualquier adopción que haga un musulmán es nula frente a la Sharia, es nula. Pero, ojo, el profeta dijo: yo y los que crían a huérfanos vamos a estar así en el paraíso. O sea que yo puedo tomar a un niño de la calle y criarlo bajo mi responsabilidad, bajo mi cuidado, pero él nunca va a heredar de mí, a no ser que yo se lo asigne en mi tercio. ¿Se acuerdan que le dije que uno puede estar sobre un tercio de su bien? Ahí sí le puedo yo asignar dentro de ese tercio. Yo puedo hacer lo que yo vea conveniente. Pero ese señor que yo lo crié de chiquito nunca va a ser mi pariente. O sea, la palabra criado que nosotros utilizamos en la cultura criolla viene del Islam. Y criado no significa sirviente, criado significa criado. Yo lo he criado. Generalmente los criados eran los niños que se criaban, ¿no es cierto?, en la casa del patrón, ¿no? Entonces sucedía eso. A veces las familias campesinas no quieren darle comer a sus hijos y los traían a la ciudad. Entonces el Islam le recomendaba a la gente rica que tome a estos niños, los eduque, los engorde, los vista bien, los mande a un colegio, pero en ningún momento dice que van a ser sus parientes. Los criados son criados, y yo los crío, nada más. En árabe se dice rabí, rabita. Algún niño o niña que no es mi pariente, pero que yo lo crío porque quiero ganar la recompensa de Dios. ¿Sí? En el momento en que sea adulto, él tiene su bien, él tiene su familia. ¿Ya? La relación entre nosotros es simplemente de amor, de cariño, pero no es consanguíneo. ¿Ya? Entonces las adopciones no se toman en cuenta en el Islam. No existe un parentesco por adopción. Digamos que sea un pariente cercano, digamos, de un hermano, que haya fallecido, el esposo haya sido mi hermano, digamos, ¿Ya? y la esposa mi cuñada, Sí. ¿cierto? Pero los dos llegan a fallecer, los niños quedan huérfanos. Ya. Si yo los tengo, es lo mismo. No, en este caso son sus sobrinos y usted tiene una obligación más allá, digamos, de lo moral. Usted tiene una obligación ante el gobierno de cuidar de sus sobrinos, porque usted es un pariente consanguíneo más cercano y van a heredar de usted como sobrino. O sea, el hecho de que uno cría a alguien ya no incluye la herencia. Ese criado, esa persona criada por una, no va a ganar más o menos por el hecho de que uno lo crió. ¿Está claro? Si ellos van a heredar de usted, señora, va a ser porque son sobrinos, los haya o no los haya criado, excepto lo que nosotros personalmente decidamos en nuestro tercio de la herencia, donde sí podemos entregar. ¿Ya? El Abdurrahman bin Auf, estaba enfermo, se iba a morir. Lo llamó al profeta y dijo: profeta, yo quiero que seas testigo de que voy a entregar todos mis bienes a los necesitados. El profeta dijo: es mucho. Entonces voy a entregar 2/3 de mis bienes, es mucho. Voy a entregar la mitad de mis bienes, es mucho. Voy a entregar 1/3 de mis bienes. Está bien, le dijo el profeta, y aún me parece mucho, pero eso sí es aceptable. Entonces, hasta en 1/3 de bienes yo puedo donarle al gato, al perro, puedo hacer un fideicomiso, puedo donarse al zoológico si quiero. ¿Ya? Entonces el profeta le dijo: guardarte ese dinero que es mejor a que deje a sus herederos viviendo. Imagínese un hombre rico que dona toda su fortuna a su gato, a su perro y lo deja a sus herederos
tercio de mi fortuna yo veré a quién se la doy. El resto ya está dividido. Ya está dividido por otro. O sea que problemas de herencia muchos no hay. Donde se pueden dar los problemas es que uno contra la ley ya se apropie de lo que le corresponde a otro. Y los bienes materiales se los monetiza y se divide, porque vos puedes tener 3 casas, pero después te vas a prestar 10 pesos. Sí. Bueno, eso ya es una cuestión más técnica, ¿no? Se lo monetiza. Claro, sí. ¿Se lo monetiza o se lo accioniza? O sea, se lo convierte en acción. Porque es un claro ejemplo que se da acá de que no quieren meterlo al nombre porque son 5 hermanos y 3 no quieren y ahí está eso. Claro, eso depende un poco ya de cada país, ¿no es cierto? Cada país tiene su procedimiento y eso es cuestión técnica y judicial. Yo lo que he visto, ¿se acuerdan? Esa del Líbano que había, no hablan de que el lote vale tanto, sino acción, ¿sí? Acción, o sea, se lo divide como se debería y cada una de las partes se denomina acción. Ahora, si los hermanos se ponen de acuerdo, obviamente que tiene que haber una monetización o valoración monetaria para poder venderlo. Pero eso ya es algo más técnico. Cuando nosotros nos enseñaron a repartir herencia, nos manejábamos como con las ollas, ¿visto? Los quilates, ¿no es cierto? Sobre 24. Entonces, cualquier propiedad la dividíamos en 24 o por un múltiplo de 24 para poder dividirse entre todos los jóvenes. Hasta ahí llegábamos, porque ya depende de los verdaderos abogados, de los técnicos, ya, cómo se va a llevar adelante el procedimiento. Una pregunta, si puede, vaya, no permitir que otros disfruten de su herencia es parte de la A ver, ¿cómo se podría dar eso? O sea, ¿cómo yo digamos que soy parte de esos 24 quilates ya? y no quiero que ese león que está en su no disfrute de sus 8 quilates? Y impido poner mi firma en el documento de edición. O sea, ese es el profeta dijo, la dar o la dirá, o sea, no perjudicarse y no perjudicar a otro. Si él lo hace con la intención de perjudicar a su otro hermano, está cayendo en pecado. Sí. Pero también existe la posibilidad, como yo no sé el caso específico, existe la posibilidad de que el Señor dé la posición justo, ¿no es cierto? Entonces cada uno será resucitado según su intención. Si él lo impedía por gusto, como dicen criollanamente, gusto y gana de pegar a los otros, se convirtió en un pecado que el profeta prohibió que se haga eso. Pero ese derecho, pues, los hermanos, ya hay la decisión que tiene que ver, y yo respeto a los hermanos en drogadicto, pero por el motivo de la herencia le toca su voluntad también. Pero sabemos que esas personas también. Esa parte de la ley se llama la parte de la tutoría, ¿no? A un drogadicto es una persona que no es responsable, o sea, no puede administrar su propia vida. Entonces, el Corán que dice, no, ustedes se hacen tutores. En el caso de los huérfanos o criados, por ejemplo, el patrón es el tutor, o sea, él representa al huérfano, ¿no es cierto? Si este huérfano sale drogo, el patrón no le puede entregar sus bienes hasta que el Señor no se levante como la gente. Entonces, una persona drogadicta que demuestra no saber administrar su vida, no tiene la opción de administrar su bien, se lo hace a través de un tutor. Y el Corán es bien específico, eso dice, si ustedes ven en ellos un juicio, rushd, dice, ¿no? Si ustedes ven rushd, buen juicio en ellos, recién les pueden entregar sus bienes y casar, tienen la obligación de lograr que esos niños o adultos se casen. El punto de relación familiar, supongo que lo que se vio recientemente no en la cultura alemana, en el caso de Carlos, el tema de tus padres, no hay así los ancianos, ¿no es cierto? Ya, no, Aquí cuando hay varios hermanos, se ha visto disputas familiares recientemente que no, mi padre está loco de que los bienes o yo soy el hermano mayor y yo estaba ministro y ustedes lo son 15 a ustedes. ahora fíjense, porque ya la tiene la herencia repartida, ¿no es cierto? El hecho de que una persona mayor se ponga chocho, como
Da lo mismo para motivos de herencia. Pero ahora sí, administrar los bienes de una persona que no lo puede hacer por sí misma, ya requiere una decisión de los demás. Y la ley también local tiene que ver cuáles son sus usos y costumbres, ¿sí? Para que la ley le autorice a uno o a todos, no sé, de administrar los bienes de su padre. Pero no hay asilo en el Islam. Cualquier miembro de la familia es responsabilidad de sus familiares hasta que mueren. Los hermanos. Como también los hermanos. Yo tengo un hermano que se volvió loco. Y todos los días le llega a 11:30, caballito para el almuerzo. No, pero o sea, estamos hablando del caso de personas que están mal, de verdad, no vivos. Se hacen aquí lo sabemos bien, ¿no? Una cosa es ser loco y otra cosa es hacerse loco. Pero, o sea, lo importante es que el Islam promueve una familia grande, ¿sí? Una familia extendida donde todos los que tienen una relación consanguínea, nosotros tenemos responsabilidad hacia ellos. Imagínense que el profeta le aconsejaba a los sahabas, ¿sí? Que traten bien a los egipcios, porque los egipcios son sus parientes políticos, porque Agar, la egipcia, se casó con Ismael, su tatarabuelo. Fíjense ese extremo, ¿no es cierto? Una de sus tatarabuelas era egipcia. Así que les encomiendo, dijo el profeta, que traten bien a los egipcios, porque era un pueblo aparte. Y una esposa de Abraham. Sí. Bien, entonces fíjense, el Islam propone familias grandes, donde todos, ¿sí? Comparten todo. No lo hace obligatorio, pero o sea, uno sería un mal musulmán si tiene un hermano, ¿ya? Que está pasando hambre, ¿no es cierto? Y él, siendo aparte de ser hermano en el Islam, son hermanos de sangre, sería mucha escueludez que lo dejen pasar un mal rato a su hermano. La idea de familia en el Islam es un clan, una familia grande, no es la familia nuclear que decimos nosotros de papá, mamá y ¿ya? Entonces familia para nosotros, para los musulmanes, tío, tía, primo. Ustedes saben, donde han ido los musulmanes, hasta ahora en el dialecto queda de que a todo hombre grande se le dice tío y a toda mujer grande se le dice tía. Es así, o sea, los musulmanes estuvieron en España y los españoles, oye tío, oye tía. ¿Sí? En Siria, en Arabia se dice lo mismo, este es tu tío. No es, pero se le dice así porque la familia debe ser grande, o sea, inclusiva. ¿Ya? Debemos incluir hasta los parientes lejanos. ¿Usted se refiere a la palabra? Sí. ¿O al vocablo idioma? La palabra tío con el significado de ser como un pariente, sí. Pero no es como un pariente. Aquí hay muchas costumbres de decir tío, tía, Eso o es una costumbre mediterránea, digamos, cuando los musulmanes dominaron el Mediterráneo, ¿ya? O es directamente una costumbre que viene de la época del profeta. Este es tu tío, esta es tu tía. Los españoles lo usan así al 100%, tanto así que hasta sin respeto, ya no, hasta la gente me maleanta, oye tío. En árabe dicen amo. En su padre del sevillano. Sí. Bien, entonces como les digo, el concepto de familia es un clan, la familia grande. Y nosotros tenemos que ayudar, ser solidarios, primero con nuestros familiares y después con nuestros hermanos que no son familiares también, ¿cierto? O sea, el musulmán debe ser generoso, así como Dios es generoso. Dice el profeta Muhammad, el arcángel Gabriel me insistía tanto en la solidaridad con mi vecino que pensé que lo iba a hacer heredero a mi vecino también. O sea, el arcángel Gabriel le insistía tanto al profeta que debe ser bueno, debe ser solidario con su vecino, que el profeta empezó a decir, ¿será que lo va a hacer heredar también al vecino? ¿Ya? Lo mismo, familia amplia. Los vecinos igual deben disfrutar de nuestra islamicidad. Si nosotros somos buenos musulmanes, nuestros vecinos deben estar contentos con nosotros de compartir con ellos. Y por último, con el que no es mi pariente, mi vecino. El profeta dijo que en todo hígado húmedo
hay una recompensa de Dios. O sea, me voy al mercado y me como un montón de hígado húmedo, no. Hígado húmedo es una alegoría de ser vivo. Todos los seres vivos grandotes tenemos hígado y mientras estamos húmedos funcionando, estamos con vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está diciendo el profeta? En todo ser vivo hay una recompensa de Dios. Y dio el ejemplo de hasta un perro, ¿no es cierto? Un hombre que estaba de viaje, vio un perro que quería tomar un pozo profundo y no podía. Entonces el hombre bajó, sacó agua con sus zapatos y le dio de beber al perro y Dios lo recompensó con el paraíso por hacer una calidad hasta con un perro. Con más razón entonces un ser humano. Bien. Creo que es un tema favorito aquí. Bueno. Otra pregunta. Usted decía que en el no hay el asilo. O sea, no debería haber, pero supongo que algún gobierno previsor tendrá que disponer de algunas instalaciones para personas que realmente no les quede ningún familiar. Pero yo le hago la siguiente pregunta. Pero ¿y si una persona ya está con sus hijos todos hechos ya realizados con su familia y que la mamá no quiera estar con ninguno de sus hijos porque sabemos la responsabilidad que es para los hijos, quiera irse a un asilo, ¿eso es permitido? Bueno, ahí ya estaríamos en el problema del libre albedrío. Si una persona todavía lúcida decide irse, ya no sería un asilo, puede estar viviendo en un hotel por 50 no sería un asilo porque él está yendo por voluntad propia y está contratando enfermeras, asistentes por voluntad propia, en caso de que necesite, ¿cierto? No sería un asilo, sino que él seguiría viviendo en su casa, no tiene que irse a ningún lado, ¿no es cierto? Se quedaría nomás en su casa, él y su hijo van cada uno a su casa, pero eso en realidad no es un tema que le interese al padre o a la madre. Los hijos tienen que estar por lo menos una vez al día, llamar, ver cómo está, cómo le va. Esté en su casa, no esté en su casa, lo llame asilo o lo llame apartamento, usted lo que quiera llamar. ¿Sí? Sus hijos tienen que estar pendientes de qué es lo que le pasa. Quiera usted o no quiera. ¿Entiendes? O sea, aquí los interesados, digamos, serían los hijos y no tanto el padre. El padre cumplió. Lo levantó a su hijo, lo educó, etc. Ahora son los hijos los que tienen que estar bien. Pero como le digo, de todos modos, algún gobierno tendrá que construir alguna instalación para personas que realmente no tengan familia. O sea, los gobiernos deben ser previsores para la bienestar de su población. ¿No? O sea, podría haber algunas secciones especiales de los hospitales, tal vez o secciones especiales de los colegios, no sé, eso depende de cómo los gobiernos lo administran. Sí, siempre cuando no tiene herederos, sí, uno que tiene derecho de heredar. Mientras tenga algún familiar que va a heredar de él o que tiene relación con sanguínea,